hacer para bajar de peso lo más rápido posible pero sin dañar tu salud? Atención mi querida gente saludable, porque en este video te contaré cuántos kilos es lo ideal y cómo hacer para conseguirlo. Hola a todos, soy la nutrióloga Andrea Ricaño y espero que te encuentres muy bien. ¿Alguna vez te has preguntado por qué subimos de peso súper rápido y bajar cuesta tanto? Créeme, todos lo hemos pensado y nos gustaría poder bajar de peso igual de rápido que cuando lo subimos. Pero déjame decirte que perder peso de forma rápida no siempre es recomendable ni saludable, ya que puede provocar la pérdida del músculo, daños en la salud y una reducción insostenible del peso. Es decir, que el cambio no sea real y que dure poco. Por eso, en lugar de buscar una pérdida de peso rápida como tal, lo ideal es enfocarse en un cambio gradual pero que sea real y duradero. ¿Estás de acuerdo conmigo? Aún así, estoy consciente que queremos ver cambios para allá. Por eso te voy a compartir algunos consejos para bajar de peso lo más rápido posible, pero de forma saludable. Toma nota. Lo primero es saber cuántos kilos es lo ideal para perder peso. A modo general, lo ideal es alrededor de medio kilo a 1 kilo por semana. Pero no es tan simple porque esto depende de muchos factores. Por ejemplo, si tienes alguna patología, si estás en una etapa especial como embarazo o menopausia, de si eres hombre o mujer, depende también de la cantidad de kilos que puedas tener de más, de tu alimentación, etc. Mi recomendación es que te olvides un poco de los números y de la báscula y te centres en tus hábitos, en tu alimentación y si quieres en tu físico. Ve midiendo tus cambios con estos tres aspectos y los números, o sea el peso, mídelo en periodo de 3 a 4 semanas para que no te genere un estrés innecesario. El segundo consejo es tener objetivos específicos. En lugar de enfocarte en una cantidad de kilos a perder rápidamente, establece objetivos realistas a corto o largo plazo que sean alcanzables. Por ejemplo, comer más despacio, no tener alimentos con azúcar en casa, comer más verduras, o bien objetivos como sentirte con más energía, mejorar la digestión, etc. Créeme que si te enfocas en eso, el bajar de peso llegará solito, como si te encontraras dinero en un pantalón. El siguiente consejo es quitar los alimentos de bajo valor nutricional. Te pongo un ejemplo para que lo visualices. Imagina que cada que te despiertas por la noche para ir al baño, no te das cuenta que hay un mueble y te pegas. Te pasa una y otra vez. Al día siguiente te sale un moretón. Si tú te pones una crema especial, es posible que el morado se vaya, pero si no quitas de tu camino eso que te hace daño, te volverás a pegar y te volverá a salir un moretón. Por eso a veces es más poderoso quitar los alimentos que te hacen daño o que te suman calorías innecesarias que centrarte solo en comer alimentos saludables. Así que empieza por hacer una limpieza de tu cocina. Dile adiós a esos alimentos que sabes que no te aportan mucho y deja únicamente alimentos saludables. El cuarto consejo es cuidar la dieta. Pero ojo aquí, no me refiero a que debes hacer dietas extremas o la que te recomendó la vecina, porque suelen ser insostenibles a largo plazo. Lo ideal es que tengas una alimentación que se adapte a ti y no que seas tú quien tenga que adaptarse a la dieta. Tu dieta debe tener en cuenta tus gustos, si haces mucha actividad física o no, y tus requerimientos nutricionales. Si quieres que te ayude con eso, te espero en uno de mis retos saludables que hacemos cada mes o en una consulta personalizada. Te cuento más en quierounadieta.com. Por ahora, mi recomendación es que empieces por aumentar el consumo de verduras y vegetales, que sean las reinas de tus platos y céntrate en ese objetivo. Así que si por ejemplo sales a cenar o tienes una reunión, pide lo que se te antoje, pero intenta que de primero haya verduras. Como quieras comerlas, como ensalada, crema, puré, al horno, da igual. Créeme que si empiezas con una base de verduras te será más rápido y fácil bajar de peso. Y el quinto consejo es confiar en ti misma y tener paciencia. Tu cuerpo tiene su propio ritmo y hay funciones metabólicas que no podemos decirles que vayan más rápido. Por ejemplo, no podemos decirle al hígado o a los intestinos que vayan más deprisa. Sin embargo, sí que puedes darle a tu cuerpo los mejores alimentos y de calidad nutricional y darle buenos tratos y cuidados, es decir, descanso adecuado, una correcta hidratación, poco estrés y actividad física. Mientras tú le des lo que está en tus manos, lo demás le toca a tu cuerpo. Respeta sus tiempos y confía en él. Si tienes paciencia y amor propio, los resultados llegarán y serán reales. Para que puedas empezar con el tema de la alimentación, te voy a compartir por aquí uno de mis menús semanales y espero que te sirvan estos consejos. Me ayudarías a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.